Supercrack Estrella presenta. Nimrod será resucitado por el CERN para que gobierne el mundo. Los ocultistas y luciferinos firmemente creen que Nimrod será resucitado y otra vez gobierne el mundo. Para resucitar a Nimrod se habla en sociedades secretas habría 2 o 3 fórmulas. Se piensa que una de las formas de resucitar a Nimrod sería usando el CERN, abriendo un portal hacia el antimundo, el lugar donde se dice que está. Otros piensan que Nimrod está enterrado en Alepo, y que una cápsula de invernación protege su cuerpo, pero que de momento no consiguieron volverlo a la vida. ¿Pero quién fue Nimrod? Después del diluvio, muchos años transcurrieron y los hijos de Noé tuvieron muchos hijos y sus hijos se hicieron adultos y tuvieron más hijos. Pronto hubo mucha gente sobre la tierra nuevamente. Toda esta gente que pobló la tierra eran descendientes de los 3 hijos de Noé y sus esposas. Según pasaron los años el número de personas se acrecentaba. En esa época, todo el mundo hablaba un mismo lenguaje. Como se trasladaron al este, encontraron una planicie en Sinar y allí se instalaron. Los hombres comenzaron a erigir hogares, graneros, almacenes, y todo tipo de edificios. No pasó mucho tiempo antes que pequeños villorrios empezaran a desparramarse por toda la planicie. Más y más familias eligieron esa área para vivir. De manera que las personas se estaban mudando nuevamente para estar todas juntas exactamente igual que antes del diluvio. Allí había muy pocas rocas y árboles. Probablemente ninguna ciudad grande habría sido construida allí si no fuese porque se descubrió que gran parte del suelo era bueno para hacer excelentes ladrillos. Estos fueron hechos, presionando arcilla húmeda en forma de bloques, cocinándolos luego al sol o alrededor de fogatas. Así que el pueblo usó ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de argamasa para unir los ladrillos. Ellos entonces dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados por toda la faz de la tierra. Esto no le agradó a Dios. Él sabía que cuando las personas se amontonan en edificios atestados, no son capaces de obtener lo mejor de las cosas buenas. Él había hecho la creación para los humanos para que pudiesen encontrarse en los campos, bosques, montañas, arroyitos y aún en los desiertos y mares. Además, era más probable que los hombres violaran las reglas de vida feliz de Dios si vivían en masa. Dios le había ordenado a Noé y a su familia que los pueblos debían distribuirse por toda la tierra. Nimrod se convierte en un héroe. En esta época de la historia humana había un hombre que se llamaba Nimrod, que era descendiente de uno de los hijos de Noé, Cam. En realidad era el bisnieto de Noé, y el nombre de su padre era Cus. Nimrod, si aceptamos una base hebrea para el nombre, significa rebelión o el valiente, según el diccionario hebreo de Strong 5248. Es muy probable que los hebreos asociaron este nombre con la rebelión, por ende a esta palabra se le dio ese uso. Por cierto que Nimrod hizo honor a su nombre, si es que esta era en realidad rebelión. No obstante, el nombre puede haber derivado de la Ninurta mesopotámica, la cual se aplicó luego a un dios de la guerra, al que también se lo llamaba el arco, el héroe poderoso, cuyo culto estaba muy difundido a fines del segundo milenio AEC. Su nombre podía encontrarse en los últimos reyes de ese período y el rey asirio, que fue el primer asirio que gobernó sobre toda Babilonia, fue llamado Tukulti-Ninurta I. Recientemente, los eruditos han tratado de sugerir que en realidad este rey era el que originó el nombre Ninurta. Sin embargo, él gobernó en una fecha demasiado tardía, y es más probable que haya sido nombrado según su predecesor Nimrod, y el culto de Ningus, otro dios del oriente, también estaba ligado a Ninurta. Tanto Ninurta como Ninus probablemente se deriven del predecesor Nimrod. A menudo, a causa de que Nimrod era un hijo de Cus, algunos eruditos que no creen en la veracidad de la Biblia asocian a este con el faraón Amenofis III. Esto se basa en el hecho de que los hijos de Cus emigraron de la Mesopotamia a Etiopía. Sin embargo, estos parecen haber venido de Kusu, la cual queda al este de la Mesopotamia, y algunos de los hijos de Cus probablemente hayan ido aún más al este a la cuenca del río Indo, en lo que actualmente es Pakistán, y prosiguieron más allá hasta la India. También Asiria fue en algún momento llamada la tierra de Nimrod, y él estableció ciudades en Babel o Babilonia, Erech, Akkad y Calne en Sinar, el cual es el nombre primitivo de Sumeria. Esto estaba asociado con Asur y Nínive, la cual fue en un tiempo la ciudad más poderosa de los asirios, y su capital en la cúspide del poderío del imperio asirio. Estas tierras están en, o próximas a, la Irak moderna. La Biblia nos dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová o el Señor, y, por lo tanto, un hombre grande, fuerte y de aspecto feroz. A causa de su poder y habilidad como cazador exitoso de animales salvajes que atacaban a las personas, él se convirtió en un héroe y líder entre la gente de su tribu.
Igual que muchos otros de su tiempo, él conocía las leyes de su creador, pero odiaba esas leyes. Nimrod pensaba que si él vivía conforme a las reglas de Dios, él no disfrutaría de la vida, exactamente igual a lo que muchas personas hoy en día han sido llevadas a creer. Él vivía conforme a sus propias leyes, e intentó probar a otras personas que ellas deberían hacer lo mismo. Nimrod se convirtió en jefe del pueblo que se agrupó en el poblado principal de los que había allí desparramados en la tierra de Sinar. Es probable que hubiese muchas familias a las que no les gustaba el modo en que él les dio órdenes, pero cuando quiera los animales feroces atacaban, Nimrod y sus guerreros peleaban para proteger a la gente del poblado. Más adelante, Nimrod construyó un muro alrededor del creciente poblado. Hechos de este tipo contribuyeron a convertirlo en un guía de mucha fortaleza, y fue la causa para que más familias se mudaran al poblado y se establecieran bajo su mandato. Antes que hubiesen pasado muchos más años, el poblado se había convertido en una ciudad. Era la primera gran ciudad en ser construida sobre la tierra después del diluvio. Era una maravilla de tal magnitud, que las personas venían de lejos para contemplar la gran masa de edificios y murallas enormes. Esa tierra más tarde fue conocida como Babilonia, y el nombre de la ciudad fue Babel o Babilonia. Esta palabra es de origen acadio y significa puerta a un dios. Nimrod se volvió el hombre más temido del país. Su poder y riqueza crecieron como Babilonia creció. Él dictaminaba las leyes, y esas leyes decretaban que los babilonios no debían considerar al dios de Noé como su gobernante, sino que debían ser regidos por gobiernos humanos. Nimrod también les enseñó que Satanás debía ser honrado, adorando objetos que podían ser vistos, tales como el sol, serpientes y toda otra suerte de cosas. El nombre del dios de Babilonia era Bel, lo cual es una forma de Baal, que significa señor o dueño. Otro nombre era Merodach, quien era un dios de la guerra babilónico. En el lenguaje hebreo, el nombre era Baal. Él era el dios Sol, consorte de Astoreto, Astarte o Istar, o en inglés Aster, por la cual es nombrada la festividad del mismo nombre, las Pascuas Floridas. Bel era considerado el dios principal entre muchos ídolos. Nimrod aumentó su poder sobre sus súbditos, nombrándose el sumo sacerdote de Bel o Baal y de Merodach. Allí en la antigua Babilonia nació la religión falsa, que subrepticiamente se ha introducido prácticamente a toda religión. Aún hoy en día millones y millones de personas, que tal vez quisieran vivir de acuerdo a los modos correctos, no se dan cuenta que su modo de adoración es casi idéntico al antiguo culto idolátrico y ritos paganos que tuvieron su comienzo en Babel. Personas que se autonombran cristianas hoy en día, observan los festivales babilónicos del solsticio en la Navidad y el de la Semana Santa, el cual es el festival de Istar, cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras en los cultos del misterio, tales como Atis en el oeste y Adonis de los griegos, u Orfeo y Dionisio entre los griegos o Baco entre los romanos. La Torre de Babel, una de las artimañas de Nimrod para mantener al pueblo bajo su dominio, fue construir una torre tan gigantesca que provocaría el asombro y maravilla de todos. Iba a ser el templo más alto que jamás se hubiese construido, y un monumento al dios Sol en el centro de un gobierno mundial. Las personas trabajaron como esclavos por un largo tiempo para erigir tan solo la base de la torre. Luego, poco a poco, la torre tomó forma elevándose hacia el cielo. El plan de Nimrod de construir un monstruo de ladrillos que se erigiera amenazante sobre la planicie de Sinar se estaba desarrollando a su entera satisfacción. Entonces intervino Dios. Él vio que Babel sería solo el comienzo de lo que los hombres tratarían de llevar a cabo. Si continuaban sin ser frenados, ellos desarrollarían conocimiento tan rápidamente que la tierra sería destruida mucho antes de los 6000 años concedidos a Satanás para controlar a la humanidad. Ellos se convertirían en Elohim o dioses y debían ser frenados. Imaginémonos lo que hubiese sido si hombres como Nimrod hubiesen sido capaces de desarrollar armamentos como los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, el falso sistema de culto en Babel fue interrumpido y dispersado y los lenguajes confundidos porque los hombres estaban progresando tan rápidamente en conocimiento que de seguro terminarían por destruir al planeta mucho antes del esquema de tiempo dado a Satanás. Comienzan muchos lenguajes. El Señor dijo: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces algo les ocurrió a los hombres que trabajaban en la torre. Empezaron a acusarse mutuamente de no hablar claramente. Algunos hablaban de una manera mientras que otros de una manera distinta. Cuanto menos se entendían entre ellos, mayor era la discusión.
Las discusiones se volvieron riñas. El trabajo se paró. Dios les ocasionó hablar en tantos idiomas diferentes que la falta de comunicación hizo que fuera imposible continuar trabajando en el templo. Desde entonces la torre fue llamada Babel porque Babel significaba confusión en el lenguaje original de Noé usado allí y ha retenido este significado desde entonces. Esta es una de las razones por lo que la élite satánica lucha contra todos los pueblos del mundo. Ellos quieren volver a los tiempos de Babel, un solo idioma en el mundo, y una nueva religión que elimine las enseñanzas de Jesús el Cristo, lo que llaman el nuevo orden mundial. Al no entender el habla de sus vecinos, muchas familias que vivían en, o en los alrededores de, la ciudad de Babilonia, se mudaron buscando cómo ganarse la vida en lugares distantes en el territorio. Esto era lo que Dios quería que hiciesen. Su método de dispersarlos confundiéndoles el idioma fue un duro golpe a los planes de Nimrod, que eran de rápido crecimiento de su reino y mayor control sobre los hábitos, costumbres y comportamiento social de los hombres. Mas durante los próximos años, mientras el pueblo se estaba dispersando por la tierra, aquellos que permanecieron en Babilonia incrementaron en número. Además, muchas más personas hacían allí paradas en sus viajes. Las Naciones Unidas está creando portales satánicos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Cristianos y conservadores por igual deberían estar, literalmente, indignados en este punto, por lo que nuestro gobierno y las Naciones Unidas están trayendo a la gente, no solo a los Estados Unidos de América, sino a todo el mundo. Como si no fuera suficiente, las Naciones Unidas están construyendo templos de Baal, en la ciudad de Nueva York y en Gran Bretaña y, esperan construir uno de estos templos en cada ciudad importante, a nivel mundial. El templo de Baal, también conocido como el templo de Bel, fue un famoso punto de referencia mundial que se encuentra en Palmira, Siria. En agosto de 2015, este templo fue destruido por ISIS, y la mayor parte del mundo retrocedió con terror ante la pérdida de un sitio de patrimonio cultural. Se cree que cuando estas puertas del Baal estén repartidas por todo el mundo llegará la resurrección de Nimrod. En la escena final de la película Cazafantasmas, es a donde los cazafantasmas suben a la azotea del rascacielos, y un dios les pregunta si son dioses, respondiendo ellos que no. Se puede apreciar una puerta del templo Baal, la misma que está en Palmira, Siria. Y es que este plan de la élite lleva ya cientos de años. Por esta razón podemos ver esto en una película de los 80. Nimrod, que fue responsable de la construcción de la Torre de Babel, fue la primera figura del anticristo. Sumeria y Caldea, en la llanura de Sinar, en el área de los ríos Tigris y Éufrates, en el cercano oriente. Andando el tiempo, se levantarían, en estos mismos contornos geográficos, conocidos también como Mesopotamia, los países de Siria, Babilonia y luego Persia. En la actualidad, Irán e Irak comparten estos territorios. Sumeria Caldea era el primer reino del mundo. El primer monte rey, o cabeza, de la bestia, la que eventualmente tendría 7 cabezas. Aquel reino fue establecido por Nimrod y su esposa Semiramis, personajes que vivieron después del gran diluvio. Bien que el nombre Semiramis no aparece en la Biblia, Nimrod figura así en el Antiguo Testamento. Nimrod, el bisnieto de Noé, primer sacerdote de Lucifer en la tierra. El CERN, una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos, el más importante para ellos es Nimrod. Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba. ¿A qué os suena esto, amigos de Supercrack Estrella? El CERN es la Torre de Babel del siglo XXI, la élite quiere terminar el trabajo inacabado de Nimrod. Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Hay historias de la antigua Sumeria que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales.
Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos, a los profesionales de las artes oscuras, que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los Ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelly, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada. Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzón y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerne o Velatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la caza, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la caza y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos. Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses. Pero los ángeles nunca permitieron que Dee fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo. Dee nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro.
Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. Dos seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945–1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la Gran Tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet. Todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009 casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. ¿Será que el 21 de diciembre de 2012 estos satanistas intentaron, y seguramente con éxito, porque está escrito, liberar al rey de los ángeles caídos, Abaddon/Apolión, el destructor Shiva, de su prisión en otra dimensión? Y aún falta que liberen a los 200 titanes ángeles caídos que bajaron a la tierra y cohabitaron con mujeres, aquellos vigilantes de Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4, que engendraron una raza de gigantes, los Nephilims, que fueron encadenados en los valles de la tierra, en el interior de la tierra. El libro de Enoch dice que estos 200 ángeles caídos, los titanes, están encarcelados en el Tártaro durante 70 generaciones. Una generación en la Biblia es de unos 70, 80 años, el lapso de nuestra vida es de 70 años, y quizás los más robustos lleguen a 80, Salmo 90, 10. Estos titanes han estado encarcelados por alrededor de 5.600 años. Las profecías mayas y aztecas para el 21 de diciembre de 2012 no hablaron nunca acerca de un final apocalíptico del mundo. Más bien mencionaban el regreso de los 9, Bolón Yoctecu. Estos 9 eran vistos como viviendo en el inframundo, y se describen generalmente como dioses de los conflictos y de la guerra, y por lo tanto, vinculados con los peligrosos tiempos de transición, malestar social, eclipses, y los desastres naturales como terremotos. Se dice que al final de Umbactún, ellos abandonarían su reino subterráneo y surgirían a la superficie de la tierra, donde batallarían con las 13 deidades de los cielos. Pero 9 dioses no son solo un ingrediente de la cultura maya. Hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo, la India. Para los egipcios, eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora, Atum.
El control de estos 9 principios era considerada fundamental para el exitoso gobierno de un faraón. Un control adecuado sobre ellos significaba que el equilibrio, vinculado con la deidad Maat, era mantenido y que todo estaba bien con Egipto, el mundo y el universo. Por tanto, podemos ver que los 9, en un entorno egipcio o maya, estaban estrechamente relacionados, en ambos casos, y determinaban el gobierno de una era, por lo que su consulta es de suma importancia para el éxito de la nación o del establecimiento de un nuevo orden mundial. Se dice que en la luna hay otra torre de Babel, pero de momento no sabemos qué conexión tiene con todo esto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.